La Federación Internacional de Yoga es la institución más grande de yoga de todo el mundo. Tiene afiliados directa e indirectamente millones de practicantes de yoga. Es la institución a la vez que representa la comunidad mundial de yoga, que tiene aproximadamente unos 400 millones de personas, de los cuales la mayoría provienen de la India, que es un país que tiene a su vez más de 1.300 millones de habitantes. Pero existen muchísimos millones de practicantes de yoga en las Américas fundamentalmente, en Europa, en África, en el resto de los países de Asia y en Oceanía. La Federación Internacional de Yoga está constituida por las organizaciones continentales que a su vez federan a las asociaciones nacionales de los diferentes continentes, por las asociaciones regionales e internacionales y también por las propias asociaciones nacionales que son junto con las organizaciones continentales las que votan y deciden quiénes son las personas que van a gobernar a la Federación Internacional de Yoga cada 4 años. Existen también afiliadas innumerable cantidad de asociaciones, centros, ashram, escuelas, sociedades, empresas que están adheridas a la Federación Internacional, pero que no tienen derecho a voto. Podemos decir entonces que la Federación Internacional de Yoga está gobernada principalmente por las organizaciones continentales y por las asociaciones nacionales de yoga. Dentro de la Federación Internacional existe una Asamblea General que está constituida por los delegados de cada asociación continental y nacional, más los delegados de las asociaciones internacionales y por otro lado los delegados de las instituciones adherentes, que pueden ser, como habíamos dicho, empresas, centros, escuelas, etc. La federación se gobierna por medio de la Asamblea General, que viene a ser el órgano legislativo y una especie de parlamento mundial de yoga, que es el organismo que toma las resoluciones por medio de voto democrático de la federación a todo nivel. Esta Asamblea General, que como bien dijimos es el poder legislativo de la Federación Internacional, elige al Poder Ejecutivo, que está constituido por una comisión directiva compuesta de presidente, vicepresidente, director, secretario general y tesorero. Estas personas gobiernan la Federación Internacional de Yoga por 4 años. Cada año se produce una asamblea general en la que se reúnen todos los miembros de la Federación Internacional de Yoga y toman diferentes resoluciones y planifican diferentes programas que atañen directamente a toda la comunidad mundial de yoga. Vale decir, debemos tener en cuenta que las organizaciones continentales son verdaderas confederaciones que aglutinan dentro de sí a federaciones y asociaciones nacionales.
Estas federaciones nacionales tienen dentro asociaciones estaduales o provinciales que a su vez tienen dentro centros, escuelas, ashram, estudios de yoga. Mientras que las asociaciones nacionales de yoga lo que afilian son personas que están adheridas a cada institución. Esto hace que la estructura de la Federación Internacional de Yoga sea extremadamente grande y que a su vez estén integradas a las diferentes estructuras de la Federación Internacional en forma indirecta millones de practicantes de yoga. Existe a su vez un organismo fiscal que es un organismo de control de la comisión directiva que da sus informes a la Asamblea General cada año. Estas asambleas generales se realizan en distintos países y existe una Asamblea General ordinaria y varias asambleas generales extraordinarias que se tratan de hacer en diferentes continentes. Para esto anualmente se realizan congresos mundiales de yoga, congresos internacionales, convenciones internacionales de yoga y yoga terapia, de profesores de yoga y otras actividades que permiten que se reúnan los distintos líderes mundiales del yoga y las organizaciones que componen toda la comunidad mundial de yoga. Cuando decimos que la Federación Internacional de Yoga representa directa e indirectamente a la comunidad mundial de yoga con más de 400 millones de practicantes, nos estamos refiriendo a que es la única institución mundialmente democrática, participativa y que está conformada realmente por organizaciones continentales, nacionales, regionales e internacionales en diferentes partes del mundo. No existe otra institución representativa del yoga que agrupe a las instituciones continentales, regionales, nacionales e internacionales. Y esto se debe a que la Federación Internacional de Yoga se comenzó a gestar a principios de 1915, 1920, pero se planificó realmente en el año 1932. La idea central de crear una Federación Internacional de Yoga fue elaborada por los franceses, no solo en París, sino en Pondicherry, en Montevideo y también en Londres, motivo por el cual las primeras organizaciones internacionales de yoga que agrupaban a federaciones nacionales de yoga van a ser la Unión Europea de Yoga y la Unión Latinoamericana de Yoga, que luego se va a transformar en la Unión Americana de Yoga. Y estas instituciones, junto con lo que va a ser la Unión Asiática y posteriormente se va a llamar Federación Asiática de Yoga, van a permitir constituir los pilares de una verdadera federación internacional de yoga, teniendo en cuenta que luego se van a adherir
la Alianza Europea de Yoga, la Asociación Europea de Yoga, la Alianza Europea de Yoga y Yoga Terapia y otras organizaciones, debido a que Europa tiene una importante cantidad de países que la constituyen. Paralelamente a los órganos de gobierno de los que estábamos hablando, que uno es el legislativo compuesto por la Asamblea General y otro el ejecutivo compuesto por la comisión directiva, existe un Consejo Mundial de Yoga que está constituido por los principales maestros de cada linaje que tiene en realidad miles de años. Estos maestros, que representan a los principales linajes históricos del yoga, mantienen en cierta forma la tradición gurukula, que es conocida también como aquella tradición de maestro a discípulo que permite hacer un linaje y que se basa ese linaje en el concepto de sampradaya, que es una línea interrumpida de maestros que permiten garantizar que las técnicas se pasen de persona a persona, no por el saber teórico de un libro, sino por medio de la práctica de la técnica y por el posterior logro de los objetivos que esas técnicas tienen como fin. Este consejo, que tiene estos maestros tradicionales de yoga, que poseen cada uno de ellos un linaje milenario, está conformado a su vez por los presidentes de las asociaciones continentales y nacionales que representan a estas instituciones y en cierta forma a los profesores profesionales de yoga. Paralelamente existen también miembros del consejo que lo integran por ser especialistas en diferentes modalidades de yoga o de yoga terapia. Tenemos que decir que la estructura del yoga está compuesta en métodos, que son los principales métodos de yoga, y que cada uno de esos métodos tiene muchísimos estilos y que a su vez hay modalidades, especialidades y sistemas de yoga que han generado una ciencia, un arte, una filosofía de vida llamada yoga, y a su vez una cultura de yoga que en estos momentos tiene no solo la profesión de profesor de yoga, de maestro de yoga y los practicantes que practican esta disciplina, sino que existe ya el arte yoga, las vestimentas yoga y toda una forma y conducta de ser de aquellos practicantes de esta disciplina milenaria. Podemos decir entonces que la función básica del Consejo Mundial de Yoga es ser un faro para aquellas personas que quieren conservar la tradición milenaria del yoga. La Federación tiene este consejo y otro consejo más, que es el de acreditación, que determina y acredita o reconoce a determinadas instituciones como idóneas para formar instructores
formar profesores o formar formadores, máster o maestros de yoga. Como es una institución democrática, existen 5 sistemas de formación. El sistema clásico o indio establece que la formación tiene que ser personalizada y que cada uno tiene que llevar el tiempo que necesita para formarse, y que la verdadera formación de yoga se hace exclusivamente no por un programa o una asociación, sino por un maestro de yoga que haya sido a su vez nombrado maestro por su maestro y este maestro por su maestro anterior en lo que se denomina el Sampradaya. El programa tradicional, lo que sería la formación total del yoga tradicional, es un programa de 12 años para ser maestro o un gran maestro, pero tiene grados intermedios de la misma forma que lo tienen las artes marciales, y estos grados intermedios son los de máster, formador, profesor, instructor, etc. Quiere decir que una persona puede hacer estos cursos e ir caminando hacia la maestría total de yoga por el sistema clásico, porque tiene a su vez tutores, mentores y un maestro que lo está guiando no solo cuando aprende, sino después de aprender, como si fuera una biblioteca viva a la cual le puede preguntar cualquier otro docente. Esta es la forma clásica o india de formar en yoga. Existe otra forma, que es la europea, que tiene un programa de formación y que a veces no es dictada por maestros, sino por formadores, que serían algo así como un grado inventado en Europa intermedio entre el profesor que no sabe formar porque no tiene conocimiento y el maestro. Estos formadores en 3 o 4 años estarían capacitados por medio de este programa a formar en ese periodo un profesor de yoga. Las diferencias entre el sistema indio y el sistema europeo son notables. Como habíamos dicho, el sistema indio cree que la institución más importante en el yoga es el maestro y que sin maestro no puede haber formación, mientras que el sistema europeo cree que se puede formar un profesor por medio de un programa o de una institución. Son dos visiones completamente opuestas. Ambas visiones conviven dentro de la Federación Internacional de Yoga. Por otro lado, hay una tercera forma de formar que no es por un programa y que tampoco es por un periodo de 12 años en el cual cada alumno va a diferentes niveles. Esta tercera forma, conocida como forma americana de formación, está dada por lo que podríamos decir módulos independientes uno de los otros, que tienen un grupo de enseñanzas que pueden ser técnicas, teóricas y prácticas, y que lo que hacen es sumar horas. Vale decir, una persona se puede formar en 200, en 300, en 400, en 500 horas, y cada hora le va a dar un grado. No importa si lo hace en un mes o en un año. O sea, si una persona tiene que ver 16 módulos, que representa tanta cantidad de horas, lo pueden hacer en un mes
en 6 meses, en un año o en un año y medio. El problema acá sería la cantidad de horas que uno cursa y no el tiempo en que lo hace. Ese sistema es conocido como standards y que tienen una cantidad X de horas sobre la práctica, sobre la teoría, sobre el ejercicio de docencia, etc. Existe una cuarta forma de formar que la podríamos llamar como educación continua y que está compuesta por un puntaje que dan no solo los cursos que uno hace de formación como profesor, sino los congresos, los perfeccionamientos y los mini cursos o inmersiones que uno hace sobre yoga. Esa forma, esa cuarta forma, que es bastante irregular, determina que cada evento de aprendizaje tenga una determinada cantidad de puntos y que la suma de un número ideal de puntos le permite a la persona acceder al grado, por ejemplo, de profesor de yoga. La última forma que ahora se está dando de formar profesores de yoga es lo que podríamos decir una forma mixta entre el sistema de módulos, el programa, la formación continua y a su vez, en cierta forma, el sistema indio de tutorías permanentes a cada persona. Lo que debemos aclarar es que dentro de la Federación Internacional de Yoga, la gran mayoría de las personas son practicantes de técnicas de yoga y después vienen los practicantes de yoga. Hay una diferencia bastante grande entre los practicantes de técnicas de yoga y el practicante de yoga. El practicante de yoga se basa o practica mucha meditación, mientras que el practicante de técnicas de yoga a veces no practica todo el yoga, sino que se dedica a las posturas, la relajación, la respiración, por ejemplo. Podemos decir que hay dentro de la comunidad de yoga más practicantes de técnicas de yoga que practicantes de yoga propiamente dicho. Y a su vez, hay más profesores de técnicas de yoga que profesores de yoga propiamente dicho.